Ok. Eh, bueno, vamos a reabrir el micrófono. Vamos, ya estamos grabando. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Espero que en las áreas, las intervenciones y el debate haya estado tan sabroso como lo estuvo aquí en el Salón Simón Bolívar. Eh, quisimos generar el debate en torno a la frase sembrar el petróleo y, bueno, por la significancia y gracias al profesor Federico que le dio, apuntaló aquel eh, nota de prensa del doctor Ula Prietti, porque en esta segunda fase del día de hoy, vamos a hablar de lo que es la industria nacional de los hidrocarburos hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra industria de los hidrocarburos? Fíjate si escuchan, que informen ahí, si que reporten si escuchan. Bien, entonces, Venezuela hoy, en el 2024, nuestra reserva, bueno, esta imagen que tenemos aquí, que está proyectada también, es de la OPEP, fuente OPEP 2022. Reserva de hidrocarburos, de petróleo, 303.000 millones de barriles, siendo el número uno en reservas mundiales. Ya sabemos quién las certificó y quién las recertificó, ¿verdad? Por ahí les va a quedar una tareita al respecto, o vamos a llamarlo una investigación, para que veamos eso. Ajá, no hay audio, no hay audio, no hay audio. Ya va. Fíjate si hay audio ahí, si escuchan. Adelante. Mejoró el audio. Entonces hay algo aquí. Vamos a ver aquí. Ok, por mí se escucha. Ok, un momento aquí, un momento aquí. Puede ser. Ok, vamos a reconectar. Disculpen un momento y vamos a reconectar. Voy a salirme. Aló, 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 aló. 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 Ahí está el micrófono. Aló, aló, aló. Ajá. Por favor, confirmen si escuchan ahora. No, no lo.
Ok, confirmen ahora en Pexi si me escuchan. Bien. Bueno, mientras resolvemos allí, yo creo que hay un tema allí, reconectamos. Ahora dicen que sí se escucha. Bien, gracias. Continuamos entonces con el tema de las reservas. Con el tema de las reservas tenemos a nivel mundial, número uno. Pero hagamos un pequeño comparativo. Ese cuadro que está abajo a la derecha. Arabia Saudita es quien nos sigue con 258.000 millones. Nuestra reserva hoy es 3.8 veces la reserva de Rusia, pero además es 6 veces la reserva de Estados Unidos, pero además tenemos 12 veces la reserva de petróleo de China. Y vamos a hacer énfasis en esos tres países. Por ahí no está, ni siquiera aparece la India. 140 veces la reserva de Colombia. ¿Ah? Esa es la reserva, ¿cómo que dicen? La reserva confirmada, aprobada. ¿Ah? La reserva aprobada. Eso es lo que dice el libro de reserva, eso es lo que dice la OPEP 2022. En gas tenemos 197 trillones de pies cúbicos. Eso es, nos convierte en la octava reserva de gas del mundo, sin las exploraciones costa afuera. Entonces, dentro del mapa, veamos, México 5.000, por ahí está nosotros con respecto a México, 52 veces la reserva de México. Con la internacionalización del petróleo, el crudo mexicano ha sido el que sustituye, mientras están bravos con nosotros, a las refinerías de Citgo. Pero no mientras están bravos con nosotros, perdón, desde siempre. Con la excusa de la internacionalización del petróleo o de la industria petrolera, de PDVSA, de igual manera, aunque nosotros reparamos y modernizamos y adecuamos los patrones de refinación de esa refinería para el crudo venezolano, en específico el pesado y extrapesado, siempre se ha comprado crudo en este lado a México y de este lado a Rusia, a las transnacionales rusas. Entonces, hoy por hoy, esto es nuestra posición a nivel de reserva. Aquí está un poquito difícil. Entonces, veamos los niveles de reserva, pero hagamos el contraste con la capacidad de refinación. Se dan cuenta que el mayor beneficio en los hidrocarburos y en cualquier materia prima está en transformación del mismo. ¿Y quién le sigue? La potencia emergente. ¿Dónde se está llevando y mudando el epicentro del sistema económico mundial? A China. Y esos son 1.800 millones, son más. 1.800 millones de almas consumiendo energía. Y el que le sigue de cuarto es India, son 1.000 millones más. Entre China, India y Rusia es la mitad de la población del mundo. Entre esos tres países. La mitad de la población consumiendo energía. Ya la semana que viene, arriba, ¿verdad? Que vamos a empezar a estudiar sobre el potencial energético mundial. Vamos a ver eso más a detalle. Pero quiero que veamos ese contraste entonces de esa capacidad mundial de reserva, de producción versus la capacidad mundial de transformación. ¿Quiénes las tienen? Quien tiene menor petróleo tiene mayor consumo, pero para garantizar su consumo tiene mayor capacidad de refinación. Y de esa manera, de esta manera, bueno, México, nosotros tenemos 1.300.000 barriles de capacidad instalada de refinación. No entramos en los 15 primeros, en el top 15. Ajá. Y el segundo, tercero y cuarto forma parte de los BRICS.
que los BRICS lo vemos como un tema de la economía como emergente, pero si nos damos cuenta, viene a ser el mismo viejo sistema con una mascarita, ¿cierto? Y una mascarita con una liguita que de un soplo y se cae. Entonces, el número 9 también es de los BRICS. Entonces, veamos nuestra posición de la industria petrolera hoy en la capacidad mundial, reserva, producción versus refinación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos instalado hoy? ¿Cuál es nuestra estructura nacional o nuestro sistema nacional de producción y de refinación? Vamos a verlo en 4 sistemas. En realidad son 5 con lo que es costa afuera, que no se refleja aquí. ¿Cuáles son las refinerías que tenemos instaladas hoy? Centro de refinación Paraguaná, en Paraguaná, la península más bella del mundo, con 956,000 barriles. ¿Qué crudo refinamos allí? Entre 23 y 26 grados API, que viene por estas líneas negras que van aquí, son 2 oleoductos, perdón, 3, 2 Amuay y 1 Cardón. ¿Qué procesamos allí? ¿Para qué fue diseñada? Para procesar los crudos del Zulia. Pero no está en el sur del lago, que es el eje productor agrícola del occidente del país, ¿no? ¿Verdad? Y la petroquímica asociada, que es Ana María Campos, también está en las costas. De hecho, todo el sistema refinador está en las costas. Ahora, este subsistema lo podemos llamar subsistema 1. De esa capacidad de reserva de 303,000 millones, 21,000 millones están, yo pensé que había puesto esa lámina, pero la vamos a ver más adelante en otra. 21,000 millones están en el Zulia. ¿Puede devolver la lámina, por favor? Eso, la otra. 21,000 millones de estos 303,000 están en el Zulia. El Zulia, ya sabemos que desde 1914 y un poquito más ha sido, ¿verdad?, históricamente el área de explotación petrolera transnacional del país, pero ha sido el área histórica petrolera, ¿verdad? Saludos a mis hermanos del Zulia. Solo el Zulia, hagamos el comparativo, 21,000 millones. Solo el Zulia tiene 4 veces la reserva de México. Solo el Zulia. Solo el Zulia tiene 8 veces la reserva del Reino Unido. Solo el Zulia tiene la mitad de la reserva de Estados Unidos. Y así tenemos los comparativos. Tiene más que Brasil, tiene 2 veces la de Noruega, toda la Unión Europea, 4 veces la Unión Europea, solo en el estado Zulia. ¿Y por qué en el estado Zulia? Vuelve a poner donde estábamos en la refinería. Porque nuestra capacidad mayor de refinación, que son 956,000 barriles, el 73% de la capacidad de producción de gasolina, diésel, quero y todos los productos hidrocarburos derivados está en el CRP. Y el CRP lo podemos tener muy bonito, muy tecnológico, muy bello, pero si no tenemos el crudo del Zulia, va a ser el CRP un gran pisapapeles. Y de esos crudos del Zulia, las 4 divisiones del Zulia y las 32 unidades de producción, solo 8 de esas 32 unidades de producción, y la mayoría están en el centro del lago, en el norte del lago y el sur del lago. Son las que, compañeros de Surlago Trujillo, saludos, La Ceiba, Tomoporo, Lago Mar, Lago 5, Lago Treco, todos esos están en el Zulia, en el lago, perdón. Además de eso, la capacidad o el único crudo que nos sirve para producir bases lubricantes está en el Zulia, en el lago. Ningún otro crudo y ninguna otra refinería tiene en el país, tiene la capacidad de producir bases lubricantes. Que podemos tener mucha gasolina, pero si no le echamos aceite al carro, ¿qué va a pasar? Y si los compresores,
los turbogeneradores, la máquina de coser, no tiene aceite, ¿qué va a pasar? Entonces, todo el aparato industrial depende de una buena lubricación. Entre 23 y 26, el lubricantero, que es la Gomar, hasta 32 grados API, 30, 32 grados API, es el crudo propósito lubricante. Y entonces solo en el CRP tenemos la capacidad de producción de aceites lubricantes. Por supuesto, la refinería Espejo que tiene, que es la de Curazao, tiene una planta similar. Entonces, ojo con eso, lubricantes y dieléctricos para los transformadores. Entonces, todo este subsistema lo podemos llamar el subsistema 1. Del crudo del Zulia, sistema productivo del Zulia, depende el CRP que está en la costa y depende el complejo petroquímico Ana María Campos, que ya vamos a hablar del sistema petroquímico también. Esto no lo diseñamos nosotros. Y esta que está aquí menos todavía, porque el Palito, refinería El Palito en el estado de Carabobo, saludos a mis hermanos de Carabobo, el crudo para que fue diseñado fue el crudo Guafita Blend, está en Barinas Apure. Y se tomaron la molestia de construir un oleoducto de casi 700 kilómetros para llevarse ese crudo a la costa y poder extraer y llevarse la materia prima, que además de eso, recordemos por el decreto 367-368 de Marcos Pérez Jiménez, también está asociada una planta petroquímica, que es la planta hoy en día Hugo Chávez, complejo petroquímico Morón. Entonces, no era más fácil tener tanto la refinería para la producción del diésel y todo, más el complejo petroquímico, que la mayoría de los fertilizantes salen desde allí a todo este cinturón productivo agrícola que tenerlo en la costa de Carabobo. Entonces, pero es la infraestructura que tenemos instalada, es la infraestructura en la cual nos tenemos que organizar como clase obrera para desarrollar las técnicas, la ciencia y la tecnología y aprovechar esa infraestructura para poder desarrollar, sembrar conciencia, sembrar petróleo, sembrar el gas y sembrar lo que nosotros queramos, pero en decisión propia, con soberanía nacional. Por el lado del oriente, tenemos entonces la refinería Puerto La Cruz, que está diseñada, yo siempre le digo, una refinería es un traje a la medida, y no le voy a decir el ejemplo que siempre digo, pero cuando hablemos de refinación lo vamos a profundizar. Está diseñada para procesar los crudos del norte de Monagas, que son crudos extremadamente livianos, son crudos condensados y con una mayor capacidad de producción de combustible. Para satisfacer, en un inicio era para igualito, aquí lo procesaba, ¿verdad? Decíamos que tenías el 60% de residual y lo llevaba a Trinidad y Tobago. Hoy por hoy, desde Refinería Puerto La Cruz se satisface la necesidad de combustible del oriente y sur del país. Monaga, Anzoátegui, Bolívar, del Tamacuro. Entonces, este es nuestro sistema de refinación instalado. Y lo vemos desde el punto de vista de refinación, pero es desde una visión de sistema, porque la refinería no es solo la refinería, como le decimos, la refinería sin el sistema de producción de crudo asociado es un pisapapeles. Y la refinería, cada sistema de los tres grandes sistemas, tiene, además de un sistema productivo de crudo, que es el que le garantiza la dieta, la materia prima, y como dieta, fíjense la palabra dieta, tiene que ser adecuada, entonces no podemos agarrar un crudo de la faja y meterlo en el CRP. O bueno, sí se puede hacer, pero va a tener como que cuando nos empezamos a comer pura hamburguesa y cochino frito y dietas inadecuadas, ¿verdad? Entonces, igualito pasa aquí. Además de eso, el cuarto sistema es un sistema más nuevo, es el sistema faja. El sistema faja, como bien sabemos, en esa
esos sesudos decían que no era petróleo lo que había allí, sino bitumen, y era un precio por debajo del carbón y todo eso, hasta que llegó el comandante y mandó a parar y logramos certificar como petróleo lo que está en ese sistema. Ahora, ¿qué se necesita para tener ese y poder certificar y procesar y convertirlo? Ah, bueno, debe pasar por un proceso de dilución, ¿verdad? Necesita diluente para su manejo o procesarlo en lo que llamamos sistemas de mejoramiento. En el norte de Anzoátegui tenemos todo un sistema de plantas mejoradoras que son parecidas a la refinería, pero no son una refinería. En la refinería entra crudo, sale gasolina, diésel, queroseno y todo esto. ¿eh? En el mejorador entra crudo y sale crudo. A crudo mejorado, pero crudo. ¿verdad? Con un mayor API, entra crudo a 10 grados API, puede salir hasta 30 grados API, depende del proceso que lleve. Y además le extraes contaminantes, le extraes azufre, le extraes pesado, le extraes metales y queda como un crudo mejorado más fácil de procesar, entre comillas. Igual ese crudo mejorado, por eso digo entre comillas, porque no puede ser procesado en el sistema refinador tradicional, porque el proceso de mejoramiento trae otra serie de componentes, craqueados y otra serie de componentes que igual causan daños a las refinerías tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién era el que hablaba de la refinería Puerto La Cruz? Que debemos ir entonces a un cambio de patrón de refinación, porque si aquí es donde tenemos más crudo, ojo, Zulia no es que no tiene, Zulia tiene 21.000 millones de barriles, ya vimos el comparativo de eso, pero aquí hay 260.000. Entonces un compañero siempre dice, un compañero maracucho, por cierto, siempre dice, ve, el crudo del Zulia, en el campo del Zulia, es como un, perdón, vamos a hacerle el ejemplo acá, la faja, es como un niño superdotado, un niño índigo. Esa analogía a mí me quedó desde la primera vez que él le explicó. Este es un niño superdotado que él va a descubrir la cura del cáncer. Va a ser un niño índigo, va a ser un niño muy inteligente y va a tener, inventar muchas cosas, pero es un niño. Necesita ser alimentado, necesita desarrollarse, necesita tener estudios, necesita garantizar las condiciones mínimas de vida y de subsistencia, pero está ahí. Ahorita, el Zulia es el papá de ese niño, es el adulto en edad productiva, es quien produce y es donde está diseñado el sistema, y decimos Zulia, pero en el oriente del país es igual, igual con refinería El Palito. El sistema instalado es el tradicional, es el productivo y es el que está diseñado tal cual para poder a futuro desarrollar y garantizar las condiciones de desarrollo de este niño índigo. Es así. Por más que queramos y por más índigo que sea, no podemos o no debimos tratar de que este niño a los 2 años descubriera la cura del cáncer. No lo iba a hacer, por muy índigo que fuera. Entonces, en nuestro sistema abandonaron. Eso no fue un error, eso fue intencional, lo sabemos, ¿verdad? Se abandonaron los sistemas tradicionales y de allí que hemos tenido, y la respuesta que le hacían a la pregunta que le hacían a Diana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso ha sido un tema estructural. Y ese tema estructural ha sido desde el ataque a los sistemas. Ah, bueno, no al CRP, pero sí al crudo del Zulia. En el 2020, les adelanto esto, solo lo deben averiguar ustedes, pero en el 2020, solo en el 2020, hubieron 900 incursiones en diferentes puntos del estado Zulia. Solo en el 2020. Eso da a un promedio de casi 3 incursiones por día en diferentes puntos. Estábamos hablando pandemia, estábamos hablando de la dificultad de gasolina, estábamos hablando que el tema de los transportes acuáticos estaba difícil, todo ese tema en ese aspecto. Y si atacan aquí y cae la producción de petróleo aquí, ¿qué vamos a meter en el CRP? Y si de paso están bravos con nosotros y no nos venden petróleo, no podemos importarlo porque somos una amenaza inusual y extraordinaria, ¿qué íbamos a meter aquí? Así fue que nos armaron la trampa.
Así fue que nos armaron la trampa, ¿verdad? Desde el punto de vista, Felipe me abandonó aquí, pero bueno, petroquímico. La industria petroquímica es igual. Sistemáticamente se construyeron 3 grandes complejos para procesar los corrientes que llaman aguas abajo de refinación, además de las corrientes del gas. Y es allí, fíjense, el complejo petroquímico Ana María Campos, que antes se llamaba El Tablazo. ¿Cuál es su materia prima? El gas que viene del centro del lago. En el centro del lago, ¿cómo es que llaman eso? Relación gas-petróleo. Todos, como todos sabemos, en el yacimiento tenemos petróleo, gas y agua, ¿va? En el orden gas arriba, el petróleo y el agua abajo, ¿va? Como ya tenemos 100 años explotando estos pobres yacimientos, la declinación, el factor de declinación, requiere que se inyecte gas a manera de garantizar la energía en el yacimiento. Ese gas, por supuesto, el gas asociado al petróleo, lo llaman gas rico. Ese gas rico que sale con el petróleo es la materia prima para el complejo Ana María Campos. Y aquí, fíjense, ¿qué es lo que se produce actualmente? Polietileno de alta densidad, CEPI. Polietileno viene del etano, donde la olefina referente al etano es el etileno y la conversión es polietileno. De ahí es que vienen los pañales, las bolsas plásticas, esto, ¿cómo se llama? Inyectadoras, sacos, todo lo que son este tema de fibra, no solo del polietileno, sino el de baja densidad, el de densidad media, polipropileno, poliestireno, todo ese tema de los plásticos. Toda la industria del plástico, la materia prima es el gas. Y el 80%, 90%, y hoy en día estamos más plastificados, será la palabra, ¿verdad? Y viene del gas. Además de eso, el complejo Ana María Campos tiene la línea clorosoda, donde la materia prima es precisamente sal, que es de donde se produce el sal, el cloruro de sodio, y donde se produce lo que es el hipoclorito y todo ese tema más. El hipoclorito fue muy famoso en la pandemia, pero el hipoclorito lo usamos todos los días, bueno, no todos los días. El cloro comercial no es cloro, es hipoclorito de sodio diluido, 20%, 5%, dependiendo de la marca. Es hipoclorito de sodio, una mezcla de hipoclorito. Además de eso también, tienes algunos productos industriales. Nuestra materia prima es entonces en el Zulia el gas. ¿Y de dónde viene el gas? De la producción petrolera. Y esa producción entonces le extrae los componentes pesados, las olefinas, y se supone que retornas el gas seco al lago para poder reinyectar en el pozo y así poder mantener la energía y la producción. ¿Sí se entiende, no? En el caso de el complejo petroquímico Hugo Chávez, que está en la región central, entonces trabaja en interacción. Una planta luego de esa planta verde y de otros lados también de refinería, tanto el palito como el CRP, se produce y se extrae el azufre que viene de manera elemental como parte del crudo. Al extraerlo, ese azufre elemental es materia prima para producir ácido sulfúrico, sulfato de aluminio y otros productos industriales. El sulfato de aluminio se utiliza para potabilización del agua. Y el ácido sulfúrico, el nivel de ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es un indicador del nivel de industrialización de un país. De acuerdo a no sé no me acuerdo cuál es la institución mundial que mide ese indicador. Pero la capacidad de producción de ácido sulfúrico del país te da un nivel de industrialización en ese país, porque el ácido sulfúrico es materia prima para un sinfín de industrias aguas abajo. Además de todo el tema de las fertilizantes, que ahí es donde decimos y repetimos,
¿Vas a producir fertilizantes en la costa o donde lo necesitamos más? Y la tercera, con esto cerramos lo que es la visión helicóptero de nuestra industria nacional de los hidrocarburos. El tercer complejo petroquímico está en el oriente del país, el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. En estos días sonó mucho que la planta supermetanol, la planta MTB, ¿verdad? Metilterbutilete, allí la producción está más inclinada a lo que es el metanol y planta productos industriales, materias primas para productos industriales, aunque también producimos urea granular, que es fertilizante. Fíjense entonces, con eso damos cierre hoy a lo que ha sido este paseo histórico. Les doy las gracias a ustedes por acompañarnos, de lo que es ver, debatir y estudiar, ¿por qué no?, la concepción histórica original de la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Ya Carlos le puso allí ya para que se, como la próxima semana, el miércoles el 1 de mayo, no nos vamos a ver. Y como no nos vamos a ver, pero nos vamos a extrañar mucho, entonces vamos a tener esta investigación. ¿Se fijaron? El profesor Federico decía, no hablamos de Juan Pablo Pérez Alfonso ni de la fundación de la OPEP. Lo que pasa es que el tema histórico es mucha información y uno tratando de organizar las presentaciones y los días decía, ¿qué pongo, qué quito, porque uno quiere decir de todo. Y por eso tratamos de dejar la mayoría de la... Entonces, en la investigación final, para el cierre de este módulo, vamos a ir al pensamiento petrolero del comandante Chávez. Como dice la canción, cuando llegó el comandante y mandó a parar. Y desde el pensamiento petrolero del comandante Chávez hay unos hitos, ¿verdad? 7, ojo, allá hay 7 líneas, pero ustedes pueden agregarle todas las que quieran, ¿verdad? Estos 7 hitos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde le damos el rango constitucional al decreto de Minas del Libertador. Ley de hidrocarburos del 2001. ¿Qué diferencia esa ley con las anteriores y qué ocasionó? OPEP. Aquí por eso no nombramos a Juan Pablo Pérez Alfonso por allá, sino que aquí hablamos de la creación de la organización en los años 60, 61. Pero además, esa organización, cuando llega Chávez al poder, estaba ninguneada. Y el comandante Chávez se da una gira por todos los países de la OPEP para rescatar la organización de la OPEP como frente a lo que era la hegemonía de las transnacionales petroleras. Y con eso rescatar el precio del crudo. Entramos en el sabotaje petrolero, rescate de la industria por la clase obrera. Nuestro papel, decía alguien por ahí, voluntad política del gobierno de turno, no es del gobierno de turno, es voluntad política de nosotros como obreros, como sujeto político. Y nosotros como sujeto político, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, de nuestra organización, va a depender, y ya lo demostramos en el 2002, ya lo demostramos en el 2003, para ser más preciso. En el 2003, que es de nuestra voluntad como clase obrera, que depende la normalización y la estructuración de la industria petrolera. Hablando de nacionalización, decreto 5200 del año 2007. ¿Cuál fue la diferencia con la nacionalización de 1975? Y un hito internacional, fíjense, la nacionalización de 1975 con la nacionalización con el decreto 5200 en el año 2007. Y la respuesta a la internacionalización de PDVSA, Chávez creó Petrocaribe. Es igual, tenía las mismas intenciones. ¿Qué es Petrocaribe? ¿Con qué intención nace Petrocaribe? ¿Y qué ha sido Petrocaribe, significado Petrocaribe sumado
que el sistema no se iba a quedar quieto, el hegemón no se va a quedar tranquilo, y ha diseñado una estrategia para rescatar y recuperar lo suyo. Y me disculpa, no vaya a decir que lo suyo, porque para ellos nuestro petróleo no es nuestro, es de ellos. Para ellos, los recursos naturales son suyos. Nosotros somos, cuando son más despectivos, el patio trasero. Cuando quieren ser menos despectivos, para ver si nos enganchamos, nos dicen vecinos, la política de buen vecino y esas cosas. Entonces, esta estrategia, esta doctrina a lo largo de los años ha sido una larga lucha o un contraste de la doctrina Monroe de 1823 versus la doctrina bolivariana en 1829. A lo largo de los años, de todo lo que hemos visto en estas 3 semanas, no ha sido más que ese contraparte de una doctrina contra la otra. Hoy por hoy, el comandante Chávez rescató la doctrina bolivariana y le ha dado patadas a la doctrina Monroe. Hoy por hoy, Monroe viene avanzando, quiere retomar. Hoy por hoy, ¿cómo es? Y con esto cerramos, ¿verdad? La lucha real y los teatros de operaciones reales donde se expresa esa plataforma de lucha que es la industria nacional de los hidrocarburos. Muchísimas gracias. Los compañeros que no se pudieron conectar, los que tuvieron problemas de conexión, esta tarde eso se está grabando ahorita y por YouTube vamos a subir el tema, vamos a subir también esto, las preguntas generadoras y continuamos el nivel de debate. De igual manera, por los grupos, recordemos los grupos, para qué son los grupos y para qué no son los grupos, por los clavos de Cristo. Démosles el uso para el debate, démosles el uso para compartir lo que realmente alimenta el debate. Tratemos de no saturarlos de cosas innecesarias, no digamos innecesarias, que no van en línea con el contenido del diplomado. Tratemos de saturarlo lo menos posible. Ya después del 1 de mayo vamos a entrar ya en el tema técnico con el estudio del potencial energético mundial, nacional y de los hidrocarburos. Y bueno, como saben, siempre ya la comida está paga en los diferentes comedores, con postre incluido hoy. ¿Oyeron? Feliz día.